Ya has apagado la pantalla después de satisfacerte con pornografía y has sentido ese peso aplastante, ese vacío extraño, casi como si hubieras dejado escapar parte de tu energía vital por los dedos. El cuerpo se queda flojo, la mente turbia, la confianza se evapora. Por algunos minutos pareció placer, pero lo que sobra es vergüenza, arrepentimiento y una sensación amarga de estar más débil que antes. ¿Cuántas veces te prometiste a ti mismo, es la última vez? ¿Cuántas veces dijiste, mañana empiezo de nuevo? Y al final del día, ahí estabas, repitiendo el mismo ciclo. Esto no es solo un hábito inocente, esto es una prisión invisible. Y hoy estás aquí, en el primer día. Y necesito decirte, el primer día nunca es simple, es brutal. Es cuando te enfrentas a ti mismo sin distracciones, cuando cada parte de tu mente grita para volver atrás. Es cuando descubres que el enemigo no está ahí fuera, sino dentro de ti. Ese es el choque inicial. El cuerpo pide, la mente implora, y parece que estás librando una guerra contra algo imposible de vencer. Pero es exactamente aquí donde comienza la verdadera transformación. ¿Qué puedes esperar de este vídeo? Hoy vas a entender por qué el primer día es tan importante, cuáles son los obstáculos que surgen de inmediato y cómo se manifiestan dentro de ti. Te voy a mostrar los síntomas más comunes, las trampas más peligrosas y principalmente cómo empezar a revertir ese proceso de debilidad en fuerza. Este vídeo no te va a dar promesas mágicas, pero te va a dar claridad. Claridad para saber que no estás roto, no estás enfermo sin cura. Estás en guerra y esta batalla puede ser vencida. ¿Y qué puedes esperar de esta serie, de este canal? Prepárate, porque este es solo el primer paso. En los próximos días vamos juntos a sumergirnos en cada detalle de esta lucha. Habrá momentos científicos donde vas a entender la química de tu cerebro y percibir que no es falta de carácter, sino un mecanismo biológico que puede ser reprogramado. Tendremos reflexiones filosóficas trayendo la sabiduría de hombres que, hace siglos, ya hablaban sobre disciplina y dominio propio. Vamos a hablar de prácticas reales, estrategias simples que puedes aplicar en tu día a día para resistir. Y también momentos de motivación, porque vas a necesitar recordar que esta lucha no es solo contra la pornografía, sino contra todo lo que intenta hacerte más débil. Si me acompañas, no estarás solo intentando dejar de ver pornografía. Estarás recuperando tu confianza, tu energía, tu capacidad de mirar a los ojos de las personas, de buscar objetivos grandes, de convertirte en un hombre de verdad, no dominado por tus impulsos, sino guiado por tu razón y disciplina. Esta serie es sobre mucho más que NoFap. Es sobre ti transformándote en alguien que mira hacia atrás y dice, yo vencí aquello que me esclavizaba. Por eso, si estás listo para luchar de verdad, ya te suscribes ahora y acompañas cada capítulo, porque cada vídeo que viene por delante puede ser lo que separa la recaída de tu victoria, la debilidad de tu fuerza, la vergüenza de tu libertad. Hoy comienza el día 1. Hoy comienza la batalla. Y no estás solo. El choque del primer día. El primer día sin pornografía no es un simple día normal. Es como despertar en un campo de batalla sin preparación, sin armas y sin manual. El cuerpo está acostumbrado a una rutina química, estímulo, dopamina, placer inmediato. Cuando esa rutina es quebrada, el cerebro no entiende. Él pide, implora, exige que vuelvas al patrón antiguo. Es como si tu mente se rebelara contra ti. En las primeras horas, muchos sienten ansiedad, inquietud, dificultad de concentración. Es como si hubiera un ruido constante en el fondo de la mente. Una voz susurrando, solo una vez, solo para aliviar la presión. Esa es la primera trampa del proceso. Creer que solo una vez no tiene importancia. Pero cada recaída en el primer día refuerza las cadenas que estás intentando romper. Este choque inicial no es señal de debilidad. Por el contrario, es la prueba de que tu cerebro ya se había acostumbrado a dosis excesivas de dopamina artificial. Cuando decides cortar ese suministro, el sistema entero entra en alerta. Puedes sentir fatiga, insomnio, irritación.
El corazón parece latir más rápido, como si estuvieras en peligro. Pero en realidad, el único peligro es volver atrás y reforzar el ciclo. Imagina como un fumador que decide parar de repente. El cuerpo pide nicotina. El cerebro pide aquel alivio químico. Con la pornografía ocurre algo parecido, pero de forma aún más silenciosa, porque no hay humo, no hay olor, no hay ojos juzgándote desde fuera. La prisión es invisible, pero ella existe, y tú estás empezando a quebrarla ahora. El primer día es brutal, porque es el día en que la mente descubre que estás cambiando las reglas del juego. Es el día en que la adicción percibe que ha perdido el control absoluto sobre ti y empieza a luchar para recuperarlo. Y es por eso que todo parece más difícil. No es coincidencia, es resistencia. Necesitas ver el primer día no como un castigo, sino como una revelación. Cada incomodidad, cada impulso, cada voluntad de desistir es la prueba de que algo dentro de ti está comenzando a transformarse. El choque es doloroso, sí, pero también es la señal de que entraste en el proceso real. Entonces, cuando sientas ese torbellino, respira hondo y recuerda, no estás fracasando, estás en guerra. Y el enemigo grita más alto justamente cuando percibe que está a punto de ser derrotado. La adicción invisible. Una de las mayores trampas de la pornografía es justamente el hecho de que ella sea invisible, diferente del alcohol, que deja olor, diferente del cigarrillo, que marca los dedos y la ropa, diferente de las drogas, que transforman el cuerpo delante de los ojos de todos. La pornografía actúa en silencio, no deja rastros en la piel, no cambia tu aliento, no marca tus ropas. Ella se esconde detrás de una pantalla, en el fondo de un cuarto cerrado, y por eso muchos creen que no es tan nociva así. Pero es ahí donde mora el peligro. Aquello que nadie ve, que no deja cicatrices visibles, es justamente lo que corroe por dentro. Esta adicción es invisible porque se camufla como algo normal en la sociedad moderna. ¿Cuántas películas, chistes y conversaciones no tratan el consumo de pornografía como algo inofensivo, casi cultural? Este discurso alimenta el autoengaño. Te hace pensar, todo el mundo lo hace, ¿por qué yo debería parar? Pero mientras repites eso para ti mismo, el cerebro está siendo condicionado a depender de dosis cada vez más altas de dopamina artificial, y cuanto más invisible parece, más profundo es el agujero en el que caes. La invisibilidad también es traicionera porque no provoca intervenciones externas. Nadie llega para ti y dice, estás bebiendo demasiado o estás fumando demasiado. Con la pornografía puedes pasar años sin que nadie se dé cuenta. Y esa soledad fortalece el ciclo porque la adicción crece donde hay secreto. La vergüenza calla, la mente esconde y el resultado es un hombre cada vez más debilitado, incapaz de mirarse a sí mismo con honestidad. Pero la verdad es que, incluso invisible, la adicción deja marcas. Ellas no aparecen en la piel, sino en la mente. La ansiedad constante, la falta de energía, la dificultad de socializar, la caída de la autoestima, la pérdida de interés por cosas simples. Es como óxido en una estructura de hierro. Desde fuera parece firme, pero por dentro ya está corroída. Y tal vez ya hayas percibido eso en pequeñas señales: procrastinación en tareas simples, apatía ante situaciones que antes despertaban entusiasmo, fuga de responsabilidades, pérdida de la fuerza de voluntad. Son síntomas de un cerebro que se acostumbró a recibir placer barato, fácil e inmediato, y por eso no consigue más empeñarse en conquistas reales, aquellas que exigen esfuerzo y paciencia. La adicción a la pornografía no es solo invisible para los otros. Muchas veces ella es invisible hasta para ti mismo. Es común subestimar el impacto, pensar que no está tan mal, que podrías parar en cualquier momento. Ese es el autoengaño más peligroso de todos. Porque mientras piensas que tienes el control, es la adicción que está controlando cada elección tuya. Es por eso que el primer paso es ver al enemigo como él realmente es: invisible, pero presente; silencioso, pero destructivo. Mientras sigas creyendo que no es tan grave,
vas a seguir encadenado. Pero cuando reconoces que hay un enemigo real, cuando percibes que no es solo un hábito, sino una cadena invisible, entonces nace la oportunidad de romper. En el primer día, esa percepción empieza a quedar más clara. Percibes que incluso sin que nadie vea, incluso sin dejar marcas aparentes, el impacto está ahí. La adicción invisible está dentro de la mente, y solo tú puedes decidir abrir los ojos y encarar lo que realmente está sucediendo. La prisión de la mente. Si la adicción a la pornografía es invisible, lo que ella construye dentro de ti es aún más cruel. Una prisión que nadie ve, pero que limita cada paso de tu vida. La mente, cuando es dominada por los impulsos, deja de ser aliada y se transforma en carcelera. Es como estar en una celda sin rejas, sin cadenas, pero que aún así prende, porque la cárcel está en los pensamientos, en las voluntades y en las asociaciones que fueron creadas a lo largo del tiempo. A cada clic, a cada búsqueda, a cada vídeo visto, el cerebro aprendió que existe un atajo para el placer. Ese atajo se repite tanto que se convierte en camino automático. Ya no piensas más, solo sigues. La pornografía crea senderos profundos en tu mente, como ríos que cavan valles. E incluso cuando intentas resistir, esos senderos te jalan de vuelta, como si fueran corrientes invisibles. Lo más cruel es que, por fuera, nadie percibe. Puedes sonreír, trabajar, conversar normalmente, pero por dentro existe esa prisión silenciosa que sabotea tus planes. Intentas estudiar, pero la mente huye. Intentas conectarte de verdad con alguien, pero el deseo distorsionado interfiere. Prometes ser más disciplinado, pero al final del día caes de nuevo. Esa es la rutina de un prisionero. Aparenta libertad, pero no consigue dar un paso sin sentir el peso de la cadena. Y si paras para observar, vas a percibir que la mente, en ese estado, miente para ti. Ella crea justificativas, inventa excusas, distorsiona la realidad. Solo una vez más, no va a hacer mal. Es mejor eso que buscar a alguien equivocado. Yo merezco ese alivio después de un día difícil. Esas frases son los guardias de esta prisión, siempre listos para impedir tu fuga. Platón, miles de años atrás, ya decía que el hombre que no domina sus deseos no es libre. Y eso no es filosofía distante. Es la realidad del hombre moderno preso a la pornografía. Porque la libertad verdadera no es hacer todo lo que se quiere. Es tener el poder de decir no. Y cuando la mente no consigue más decir no, ella ya no es tuya, es de la adicción. Pero aquí está la buena noticia. Toda prisión puede ser rota. La mente es plástica, ella puede ser reprogramada. Solo que, en el primer día, sientes justamente lo contrario. Parece que las rejas están más firmes, que las cadenas están más pesadas. Y es en ese momento que muchos desisten, porque confunden resistencia con derrota. Pero no es derrota. Es el enemigo reaccionando porque percibe que estás intentando huir. La prisión de la mente no se va a abrir de un día para otro, pero cada vez que resistes, cada vez que te niegas a volver, una cadena se debilita. A cada no que dices, empujas la puerta de esa celda más hacia afuera. Y poco a poco la libertad deja de ser idea y empieza a convertirse en realidad. En el primer día, tal vez aún no sientas esa libertad. Tal vez solo sientas el peso de las cadenas. Pero recuerda, nadie percibe las rejas que no existen. Solo tú sabes que estás preso, y solo tú puedes elegir si vas a seguir siendo esclavo o si vas a luchar por la llave que abre tu propia mente. La decisión como acto de guerra. Decir no a la pornografía en el primer día puede parecer una elección pequeña, pero en realidad es un acto de guerra. Eres tú, de frente al enemigo invisible, finalmente levantando la espada y diciendo, hoy no. Puede parecer solo un clic evitado, algunos minutos de resistencia, pero es mucho más que eso. Es un posicionamiento delante de ti mismo, una declaración silenciosa de que no serás más esclavo. Toda adicción quiere una cosa, control absoluto. Ella quiere que creas que no tienes salida, que no consigues vivir sin ella.
Cuando te niegas por primera vez, rompes ese ciclo y pruebas que existe una brecha. Por eso la resistencia duele tanto. No es solo química, es la adicción luchando desesperada para mantenerte cautivo. Y cada vez que resistes, alcanzas al enemigo en el punto más débil, en la mentira de que él es invencible. La decisión de levantarse contra este hábito es un acto de guerra porque involucra disciplina, coraje y sacrificio. No es sobre confort, es sobre batalla. Piensa en los guerreros de la antigüedad. Ellos no vencían porque eran los más fuertes o tenían las mejores armas. Ellos vencían porque estaban dispuestos a soportar dolor, hambre, frío, noches sin sueño. Ellos sabían que la guerra no se vencía en minutos, sino en la resistencia. Así también es contigo. Cada impulso resistido es una batalla vencida dentro de la guerra mayor. Y esa decisión tiene un poder transformador, porque ella no afecta solo el momento presente. Ella envía un mensaje para tu mente y para tu cuerpo. A partir de ahora, quien gobierna soy yo. Y cuantas más veces ese mensaje es repetido, más fuerte se torna. Al principio el no parece frágil, inseguro, pero con el tiempo se transforma en un grito firme, capaz de silenciar los instintos más intensos. Es importante que entiendas, resistir no es solo aguantar voluntad, es entrenar el cerebro, es construir disciplina, es forjar carácter. Cada decisión de rechazar un vídeo es como colocar una piedra más en el muro que te protege. En el primer día, ese muro aún es bajo y frágil, pero ya existe, y sin esa primera piedra nada más podría ser construido. Cuando dices no hoy, no estás solo luchando contra el deseo momentáneo. Estás eligiendo convertirte en alguien diferente. Estás alejándote de la versión de ti mismo que es guiada por la lujuria y caminando en dirección a una versión más fuerte, más consciente, más libre. Es por eso que cada decisión importa. Entonces encáralo así. Cuando sientas el impulso, no lo veas solo como una incomodidad a ser soportada. Véelo como una batalla a ser vencida. Imagínate como un soldado delante del enemigo. Cada vez que resistes, es como si clavaras tu bandera en el campo de guerra, y cada vez que cedes, es como si entregaras territorio. Al final, no es sobre placer o incomodidad, es sobre libertad o esclavitud. Hoy, al decidir luchar, ya estás del lado correcto de la guerra. Puede doler, puede ser difícil, pero es en el campo de batalla que los verdaderos hombres se forman, y cada victoria, incluso pequeña, ya es una cicatriz de honor. Síntomas esperados. El primer día sin pornografía es acompañado de síntomas claros. No sirve de nada romantizar. Vas a sentir tu cuerpo y tu mente reaccionar. Irritación, inquietud, ansiedad, dificultad para dormir. Algunos describen como una fiebre silenciosa. Otros sienten como un vacío en el estómago, una falta de energía inexplicable. Esos síntomas no son señales de debilidad, sino señales de que tu cerebro está pasando por una reprogramación. Cuando consumes pornografía por mucho tiempo, tu sistema nervioso se acostumbra a recibir descargas constantes de dopamina. Es como si la mente estuviera en un banquete infinito. Cuando el banquete acaba, el cuerpo entra en choque. Él pide, exige, implora por más. Y es en esa fase que muchos desisten, creyendo que algo está errado. Pero en realidad es lo contrario. Algo está finalmente dando cierto. El cansancio repentino, la dificultad de concentración, la sensación de apatía, todo eso es esperado. Son las primeras señales de abstinencia. Y no significa que seas débil o incapaz. Significa solo que tu cerebro estaba adicto en placer artificial y ahora necesita aprender a volver al natural. Es como quitar azúcar de la dieta de quien siempre comió dulces en exceso. Los primeros días parecen un castigo, pero luego el paladar se adapta y el cuerpo empieza a responder mejor. Lo mismo ocurre con la dopamina. Al inicio, el cuerpo pide exageración. Después empieza a reaprender a valorar placeres simples, saludables y reales. Es esencial que reconozcas esos síntomas por lo que son. Señales de cura. Si no sabes de eso,
vas a pensar que estás quedando peor sin pornografía y puedes ceder. Pero si entiendes, vas a percibir que cada incomodidad es un escalón. Es el precio de la reconstrucción. Entonces, cuando la ansiedad apriete, cuando el insomnio golpee, cuando el vacío parezca insoportable, recuerda, no es el fin, es el comienzo. Tu cerebro se está ajustando, y cada síntoma es prueba de que diste el primer paso para la libertad. Primeras estrategias prácticas. No vences el primer día con frases bonitas, vences con táctica. Fuerza de voluntad es como batería. Si la usas en todo, ella acaba. Estrategia es como una toma de corriente. La recargas. Entonces, vamos a un plan de guerra para las próximas 24 horas. Realista, aplicable, inmediato. Empieza aceptando una verdad simple. El ambiente decide más que tu fuerza de voluntad. Si el teléfono duerme en tu almohada, ya te despiertas perdiendo. Hoy, antes de dormir, cambia el tablero. Deja el celular a 2 habitaciones de distancia cargando fuera del cuarto, contraseña del Wi-Fi anotada en un papel dentro de un cajón, fricción deliberada. Instala bloqueadores en el ordenador y en el navegador, Cold Turkey, Focus, WunaFocus, LeechBlock, lo que tengas a mano, y crea una lista de sitios prohibidos. Eso no te torna débil, te torna listo. Estás construyendo paredes donde antes había puertas abiertas de par en par. Ahora, el cuerpo. El deseo es una ola. Sube, alcanza el pico y cae. La mayoría recae en la cima porque cree que va a durar para siempre. No va a durar. Entrena el urge surfing, surfear la urgencia. Cuando el impulso venga, siéntate, cierra los ojos y acompaña la ola con atención. Nombra la sensación, calor en el pecho, presión en la cabeza, manos inquietas. Observa sin juzgar, respira 4-7-8, inspira 4S, aguanta 7S, suelta 8S, por 3 ciclos y repite mentalmente. Es solo una ola. Cronómetra 3 minutos. Te vas a sorprender con lo mucho que ella pierde fuerza cuando es observada en vez de obedecida. Si la ola insiste, cambia tu estado fisiológico. Baño frío de 60-90 segundos. Sin heroísmo, solo agua fría en los hombros y nuca, quiebra el ciclo de rumiación. Sal de casa por 20 minutos de caminata sin destino, preferiblemente al sol. El contraste de luz y el movimiento del cuerpo cambian estímulos calientes por estímulos fríos. Sin celular en el bolsillo, lleva solo la llave. Si no puedes salir, haz una secuencia corta. 20 sentadillas, plus 10 flexiones, plus 30 de plancha, plus estiramiento de la espalda. No es sobre hipertrofia, es sobre redireccionar energía. Planificación táctica del día evita el vacío peligroso. Sin agenda, la mente busca atajo. Coge papel y bolígrafo y dibuja bloques de 90 minutos con lo que ya necesitas hacer. Trabajo, estudio, tareas domésticas. Entre los bloques, coloca micropausas de 5 minutos con reglas claras. Agua, estirar, mirar para lejos, respirar. Nada de desplazamiento infinito. Y establece horarios sin pantalla. Por ejemplo, de las 20 horas a las 7 horas. Modo avión automático, 1 horas antes de dormir y solo volver después de la primera comida. La noche es cuando muchos caen. Entonces, la noche necesita ser protegida. Crea un kit SOS para impulsos. Una botella de agua helada. Un chicle fuerte, mentolado engaña el cerebro con estímulo sensorial frío. Un libro ya abierto en una página subrayada. Un rosario, tercio, contador de dedos o elástico en la muñeca, ancla táctil para quebrar el loop. Una lista de 3 personas con quien puedes desahogarte sin vergüenza, incluso que nunca las llames. El simple hecho de existir opción reduce la presión. Deja ese kit físico a la vista. En la emergencia no puedes tener que pensar. Usa psicología comportamental a tu favor con intenciones de implementación, si entonces. Escribe literalmente. Si me quedo solo en el cuarto por la noche, entonces voy para la sala y enciendo una luz fuerte. Si abro el navegador por aburrimiento, entonces voy a abrir el documento X y escribir 3 líneas.
Si me dan ganas después del baño, entonces voy a vestirme inmediatamente y salir del baño. Decisión pretomada vale oro cuando la mente está débil. Alimenta lo básico. Hambre, rabia, soledad y cansancio, halt. Son gasolina para recaída. Come proteína simple en cada comida. Huevos, pollo, yogur. Bebe agua todo el día. Busca 7-8 horas de sueño. Sin pantallas en la última hora. Habla con alguien aunque sea por mensaje de voz. La adicción adora aislamiento. Mata el hambre y la soledad antes que ellas te maten. Digitalmente, adopta fricciones inteligentes. Cambia papeles de pared por pantallas negras, remueve iconos llamativos de la home, sal de cuentas de recomendación, YouTube, Instagram, y usa solo búsqueda directa cuando necesites de algo específico. Activa una alarma de salida a las 22 horas. Cuando toque, te levantas, apagas 2 luces, cierras la casa y vas para el cuarto con un libro físico ya abierto. Rutina salva más que motivación. Por fin, ritualiza el compromiso. Escribe en un cuaderno ahora. Día 1. Vencí X gatillos. Próximo paso. Acción concreta. Firma. Fotografía esa página y deja como recordatorio escondido. No es superstición, es identidad. No estás intentando parar. Estás convirtiéndote en el tipo de hombre que no negocia con aquello que lo debilita. Hoy, la batalla es una página escrita. Mañana será un capítulo. Y, cuando la ola vuelva esta noche, ya sabes, no es el fin. Es solo una oportunidad más de practicar victoria. La importancia de la comunidad. Nadie gana una guerra completamente solo. Puedes incluso luchar de forma individual, con tu propia mente, tu propia disciplina y tus propios hábitos, pero si no hay una red de apoyo, tarde o temprano el peso se vuelve insoportable. La pornografía es un enemigo astuto porque se alimenta de secreto. Cuanto más lo guardas en silencio, más fuerte se vuelve. Cuanto más intentas lidiar solo, más encuentra brechas para derribarte. Es por eso que la comunidad es un arma tan poderosa en esta jornada. Piensa en cualquier batalla histórica. Los ejércitos que vencieron no estaban compuestos por guerreros aislados, sino por hombres que se apoyaban, que formaban filas, que levantaban sus escudos lado a lado. Un soldado solo puede ser valiente, pero está expuesto. Cuando hay una formación, un ejército unido, hasta el más débil gana fuerza, porque tiene a su lado a alguien que cubre sus fallas. Lo mismo sucede aquí. Cuando compartes tu lucha, cuando te conectas con otros que recorren el mismo camino, el peso disminuye. Hoy la comunidad no necesita ser física. Puede estar en un grupo en línea, en foros de apoyo, en canales como este, en los comentarios aquí abajo. Sí, incluso los comentarios pueden ser una trinchera. Cuando escribes, hoy es mi primer día, no estás solo contando algo. Te estás comprometiendo. Estás declarando la guerra públicamente. Y ese simple acto de hacer visible lo que antes era secreto ya debilita el poder de la adicción. La soledad es uno de los mayores detonantes para la recaída. El silencio de la madrugada, la habitación oscura, la ausencia de alguien con quien hablar. En esas horas la mente crea excusas y racionalizaciones. Pero cuando sabes que formas parte de una legión, cuando ves que existen otros hombres luchando en el mismo campo de batalla, la sensación de estar solo desaparece. Lo que surge en el lugar es coraje. Algunos van a decir, pero me da vergüenza admitirlo. Entiende, la vergüenza es exactamente lo que te mantiene preso. La adicción se esconde detrás de ella, se alimenta de ella. Al hablar, rompes esa barrera. Y no necesita ser una confesión dramática. Puede ser simple. Estoy en el día 3, estoy intentando de nuevo. Hoy resistí a un impulso. Cada pequeña compartición es como un escudo levantado. También está el aspecto psicológico. Cuando te comprometes delante de otros, tu mente interpreta eso como un contrato. Al cerebro no le gusta la incoherencia entre lo que hablas y lo que haces. Es por eso que los atletas anuncian metas en público, porque se vuelven más propensos a cumplirlas. Lo mismo vale aquí. Declarar tu compromiso aumenta tu chance de cumplir. Y recuerda, no es solo recibir apoyo, sino también ofrecer. Cuando animas a otro hombre en los comentarios, cuando dices,
fuerza, tú puedes, no estás solo ayudándolo a él, te estás ayudando a ti mismo, porque al recordar a otro el por qué luchar, refuerzas dentro de ti el mismo motivo. La comunidad es una carretera de doble vía. Lo que das, vuelve a ti multiplicado. Entonces haz de esto parte de tu estrategia. Encuentra espacios de apoyo, participa, comenta, comparte. No te escondas en la soledad, no luches en la oscuridad. Hoy mismo, escribe aquí abajo en qué día de tu jornada estás. Puede ser el primero, puede ser el 10º, puede ser que estés recomenzando desde cero. No importa, importa es declarar, importa es conectarse. Porque la guerra es individual, pero la victoria es colectiva. Y cuando te das cuenta de que estás en medio de una legión de hombres, todos enfrentando los mismos enemigos invisibles, la batalla deja de ser insoportable. Descubres que no estás solo, y solo esa conciencia ya es suficiente para reavivar la llama de la disciplina. La filosofía de fondo. Hasta aquí hablamos del dolor, de la batalla, de los síntomas y de las primeras estrategias prácticas. Pero existe una capa más profunda, una especie de cimiento que sustenta toda esta jornada, la filosofía detrás del NoFap. Porque resistir a la pornografía no es solo sobre química cerebral o disciplina de hábitos. Es sobre el modo como ves la vida, los deseos y a ti mismo. Sin esa base filosófica, hasta las mejores estrategias pueden derrumbarse delante de la tentación. Los antiguos ya entendían esto. Epicteto, filósofo estoico que nació esclavo y se convirtió en maestro de libertad interior, decía: «Ningún hombre es libre mientras sea esclavo de sus deseos». Esa frase resuena como si hubiera sido escrita para el hombre moderno delante de la pantalla del celular. La pornografía representa exactamente ese tipo de esclavitud. La mente sabe que no quiere, pero el cuerpo insiste. La razón grita que es destructivo, pero el deseo toma el control. Cuando cedes, no eres tú quien decide. Es la corriente invisible arrastrando tu voluntad. Marco Aurelio, emperador romano, escribía en sus meditaciones que el alma debe mantenerse firme contra los placeres pasajeros. Él gobernaba un imperio, pero sabía que el verdadero gobierno era el de sí mismo. ¿De qué sirve dominar territorios, riquezas, honores, si en el silencio de la noche no consigues dominar un impulso? Esa es la filosofía que atraviesa siglos. Vencerse a sí mismo es la victoria más difícil y más noble. La filosofía nos recuerda también que el dolor forma parte del proceso de transformación. Los estoicos no huían del dolor, ellos lo aceptaban como parte inevitable de la vida. Para ellos, el sufrimiento no era castigo, sino oportunidad de crecimiento. Cuando sientes ansiedad, insomnio, vacío en los primeros días, puedes ver esto como tortura o como entrenamiento. El mismo malestar que debilita a un hombre sin propósito, fortalece a aquel que entiende el sentido de la lucha. Otra lección profunda es que el placer no debe ser el señor, sino el siervo. Comer, beber, relacionarse, todo eso tiene su lugar. Pero cuando el placer se convierte en el dueño de la casa, la vida se degrada. La pornografía es el retrato de esa inversión. Placer instantáneo dominando razón, voluntad y propósito. Retomar el control es recolocar el placer en su debido lugar, un detalle de la vida y no el centro de ella. Y hay aún la visión espiritual. Casi todas las grandes tradiciones, cristianismo, budismo, islamismo, alertan sobre los peligros de la lujuria descontrolada, no porque el placer sea malo, sino porque, sin dominio, él destruye al hombre por dentro. Resistir, entonces, es también un acto espiritual. Es afirmar que no eres solo cuerpo, sino mente, alma, conciencia. Esa filosofía de fondo es lo que sustenta la práctica diaria. Sin ella, luchas solo con reglas externas, como quien intenta nadar contra la corriente sin saber por qué está nadando. Con ella, cada día de resistencia deja de ser un castigo y pasa a ser un acto de virtud. No es solo decir no a la pornografía, es decir sí a una vida guiada por disciplina, propósito y libertad. Pregúntate,
¿Quién está al mando de tu vida? ¿Eres tú guiado por la razón y por el propósito, o es el deseo arrastrándote como un caballo desbocado? La respuesta a esa pregunta es lo que separa a los esclavos de los hombres libres. Y el NoFap, cuando es entendido como filosofía, no es solo una técnica, sino un camino para la verdadera libertad. El riesgo de la recaída inmediata. El primer día sin pornografía ya es brutal, pero existe un peligro aún mayor que ronda exactamente esas primeras horas: la recaída inmediata. Muchos hombres comienzan la jornada llenos de disposición, declaran para sí mismos que ahora sí va, pero en el mismo día o en la primera madrugada ya vuelven al mismo hábito. Es como si la mente conspirara para destruir la decisión antes incluso de que ella cree raíces. ¿Y por qué esto sucede? Porque el cerebro, acostumbrado a años de estímulo fácil, reacciona con desesperación cuando ese suministro es cortado. Él lanza contra ti no solo la voluntad, sino un arsenal de excusas y justificativas. Solo una vez más no va a hacer diferencia. Es mejor caer ahora que acumular días y después fallar. Necesito aliviar para pensar mejor mañana. Cada una de esas frases parece lógica, pero no pasa de ser una trampa. Son las voces de la adicción intentando convencerte a desistir antes de comenzar. Esa recaída inmediata es especialmente peligrosa porque mina la confianza. Cuando caes luego al inicio, la mente registra: no consigues, ni vale la pena intentar. Ese registro crea un ciclo de derrotas. Cada tentativa frustrada refuerza la creencia de que eres incapaz. Y no hay nada más destructivo que un hombre que ha perdido la fe en sí mismo. Es así como muchos pasan años presos, recomenzando y fracasando, hasta desistir completamente. Pero aquí está la verdad que casi nadie habla. El riesgo de la recaída inmediata no significa que seas débil, significa que la adicción está desesperada. Es justamente en ese momento que ella se revela más agresiva, porque percibe que estás intentando huir. Si resistes en las primeras 24 horas, la presión disminuye gradualmente, pero si cedes, refuerzas la corriente. Cada recaída temprana es como colocar más candados en la celda de tu propia mente. Es aquí que entra la importancia de la vigilancia. En el primer día no puedes darte el lujo de relajar. Necesitas estar atento a lo que vas a ver, al tiempo que pasas solo, a las distracciones digitales. Necesitas reconocer que en este inicio, cualquier descuido es brecha. Imagina un castillo en construcción. En el primer día, las murallas aún son bajas y frágiles. Si el enemigo ataca, necesitas estar alerta y defender con todo hasta que la muralla se fortalezca. Otra trampa de la recaída inmediata es el pensamiento de recomenzar mañana. Ese es un veneno astuto, porque mañana nunca llega. Quien cae hoy creyendo que va a intentar de nuevo mañana, muchas veces pasa meses en ese ciclo de autoengaño. El único momento real es ahora. La decisión de resistir es siempre en el presente. Entonces, ¿cómo evitar esa caída precoz? Primero, reconociendo que ella vendrá. No te ilusiones pensando que no serás tentado. Lo serás, y probablemente con fuerza mayor que nunca. Segundo, teniendo estrategias de emergencia preparadas, bloquear accesos, cambiar de ambiente, salir de casa, tomar un baño frío, llamar a alguien, escribir en un cuaderno. No confíes en improvisación. Prepárate. La recaída inmediata es el mayor ladrón de futuros, porque impide que sientas siquiera las primeras señales de cambio, los primeros destellos de claridad. Muchos nunca llegan a experimentar cómo es estar 7 días, 30 días, 90 días sin pornografía, porque siempre caen en el primero. No seas más uno entre ellos. Rompe el ciclo ahora. Hoy la elección está delante de ti. Ceder luego al inicio y repetir la historia de siempre, o resistir y finalmente escribir una nueva. El riesgo de la recaída inmediata es real, pero la posibilidad de la victoria también lo es. Y la diferencia entre una y otra está en lo que vas a hacer cuando la tentación llame a tu puerta aún hoy. Resignificando el malestar. ¿Ya notaste cómo la mayoría de las personas trata el malestar como enemigo? Un leve incómodo ya es motivo para desistir.
Un dolor de cabeza ya se convierte en excusa para no entrenar. Una frustración pequeña ya es suficiente para abandonar un objetivo. En el NoFap, ese comportamiento es fatal, porque el malestar no es solo parte del proceso, él es el proceso. El error es ver cada síntoma como castigo, cuando en verdad son señales de que tu cuerpo y tu mente se están reconstruyendo. El vacío que sientes, la ansiedad, la irritación, el cansancio repentino, todo eso son marcas de que tu cerebro está recalibrando. Piensa como un músculo. Cuando lo entrenas, él duele. Y es justamente ese dolor que indica que él está creciendo. Sin malestar no hay transformación. Lo mismo sucede aquí. Cada malestar es prueba de que tu cerebro está saliendo de la esclavitud del placer artificial y volviendo a alinearse con la vida real. Pero es preciso cambiar la forma como interpretas esto. La mente adicta susurra, está peor sin pornografía, vuelve atrás. Esa es la mentira más destructiva, porque de hecho, en el corto plazo, parece que estás peor. Pero el malestar no es empeoramiento, es cura. Así como la fiebre no es la enfermedad, sino el cuerpo luchando contra ella, los síntomas que sientes son tu sistema, expulsando toxinas invisibles, reajustando receptores, reactivando conexiones. El secreto es resignificar. En vez de preguntar, ¿por qué está tan difícil?, comienza a preguntarte, ¿qué este malestar me está enseñando? Si es ansiedad, aprende a respirar. Si es insomnio, aprende a organizar tu rutina. Si es irritación, aprende a dominar tus reacciones. Cada síntoma trae consigo una lección. Si solo reclamas, sufres. Si interpretas, evolucionas. Los estoicos ya enseñaban esto hace 2000 años. Marco Aurelio escribió, «La piedra en el camino es lo que impulsa el paso». En otras palabras, el obstáculo se convierte en parte del camino. El malestar no está estorbando tu jornada, él es la jornada. Si resistes a cada incómodo con la mentalidad correcta, lo que hoy parece dolor, mañana se convierte en fuerza. Haz un ejercicio simple. La próxima vez que sientas esa opresión en el pecho o esa voluntad avasalladora de desistir, para por un momento y di a ti mismo, «Eso es mi cerebro liberándose». No es mentira, es biología. Repetir esa frase cambia la forma como tu cuerpo interpreta la sensación. Lo que antes era visto como castigo pasa a ser encarado como señal de progreso. Y recuerda, el malestar es temporario, pero la libertad es permanente. Cada minuto de dolor es una inversión en una vida entera de fuerza. Cuando resignificas el malestar, dejas de ser víctima de él y pasas a ser forjador de ti mismo. Lo que quema hoy es la llama que va a iluminar tu disciplina mañana. Entonces, la próxima vez que la tentación venga acompañada de ansiedad, la próxima vez que el cuerpo parezca implorar por recaída, recuerda, no es un enemigo, es el proceso, es la prueba de que estás exactamente en el camino correcto. Visualizando el futuro. Cierra los ojos por un instante e imagina, ¿cómo sería tu vida si consiguieras pasar 30 días sin pornografía? ¿Cómo estarían tu energía, tu confianza, tu capacidad de mirar a los ojos de las personas? Ahora extiende ese horizonte. 90 días, 6 meses, 1 año. ¿Cómo sería despertar sin culpa, vivir sin vergüenza, construir una rutina sólida sin el peso de cargar secretos? Ese ejercicio de imaginación no es ilusión. Es un arma poderosa, porque la mente, antes de realizar, necesita visualizar. Muchos hombres fallan porque quedan presos al corto plazo. Piensan solo en el dolor de hoy, en la ansiedad de la primera semana, en el malestar del cuerpo pidiendo dopamina. Es como alguien que comienza a escalar una montaña, mira para los primeros 10 metros de su vida y ya desiste porque duele. Pero quien mira para la cima, quien consigue ver la vista que lo espera allá arriba, encuentra fuerzas para dar un paso más. El NoFap es así. Si solo miras para el malestar inmediato, él te engulle. Pero si fijas la mente en el futuro que estás construyendo, el presente se vuelve soportable. Visualizar el futuro no es fantasía, es estrategia mental. El cerebro no diferencia totalmente
lo que imaginas de aquello que vives. Estudios muestran que atletas que entrenan mentalmente movimientos tienen ganancias reales de desempeño, porque el cerebro crea senderos neuronales semejantes. Cuando te ves como alguien que ya venció la pornografía, comienzas a actuar de acuerdo con esa identidad. Y actuar de acuerdo con una identidad es mucho más fuerte que actuar solo por esfuerzo. Entonces imagínate más fuerte, más confiado, con energía para entrenar, trabajar, estudiar, relacionarte. Imagina despertar temprano y no sentir vergüenza de la noche anterior. Imagina construir una relación verdadera sin comparaciones irreales plantadas por la pornografía. Imagina mirarte a ti mismo en el espejo y reconocerte como hombre de verdad, dueño de tus elecciones. Eso no es distante de más. Está al alcance de cada decisión que tomas hoy. Pero es preciso ser específico. No sirve solo decir, quiero ser mejor. Escribe en un cuaderno. De aquí a 90 días quiero despertar temprano sin arrastrarme. Quiero sentirme dispuesto a correr 5 kilómetros. Quiero tener coraje de conversar con aquella persona que siempre evité. Quiero dormir con la conciencia limpia. Cuanto más concreta sea tu visión, más tu mente va a buscar caminos para realizarla. El futuro que visualizas necesita ser mayor que el placer momentáneo que intenta prenderte. El clic dura segundos. La vida que puedes conquistar dura décadas. Ese cambio solo tiene sentido cuando consigues imaginar con claridad lo que está en juego. Entonces, haz de esto un ritual. Todos los días, por la mañana o antes de dormir, cierra los ojos por 5 minutos y vete como el hombre que quieres ser. No solo sin pornografía, sino lleno de propósito. A cada día, esa imagen se va a volver más real. Y cuando la tentación aparezca, tendrás delante de ti una elección: destruir el futuro que estás construyendo o dar un paso más rumbo a él. Visualizar el futuro es plantar un ancla en el horizonte. En los días en que todo parezca pesado, esa visión será lo que va a tirar de ti para adelante. Porque no se trata solo de sobrevivir al presente, se trata de caminar paso a paso, en dirección al hombre que naciste para ser, llamado a la disciplina. Hasta aquí has escuchado sobre dolor, síntomas, estrategias, filosofía y futuro. Pero existe un elemento que cose todo eso, que transforma intención en acción y deseo en conquista: la disciplina. Sin ella, hasta la visión más bonita del futuro se deshace. Con ella, hasta el camino más difícil se vuelve posible. El NoFap no es sobre esperar la voluntad pasar, es sobre construir disciplina diaria. Disciplina es elegir lo que más quieres en detrimento de lo que más deseas en el momento. Es el hombre que despierta temprano para entrenar mientras otro duerme un poco más. Es el estudiante que lee cuando preferiría mirar. Eres tú ahora diciendo no a la pornografía cuando todo dentro de ti grita para decir sí. Cada vez que resistes, no solo evitas un error, fortaleces un músculo invisible, el de la disciplina. Pero entiende, la disciplina no nace de la motivación. La motivación es fuego de paja que quema fuerte y luego se apaga. Puedes sentirte motivado hoy y desanimado mañana. Lo que te mantiene en el camino no es la chispa, es el ladrillo colocado todos los días. Es rutina, repetición, consistencia. Es construir una muralla piedra por piedra, incluso cuando nadie ve. Y aquí está un punto importante. Disciplina no significa perfección, significa constancia. Puedes tropezar, puedes caer, puedes tener recaídas. Eso no elimina la disciplina, desde que te levantes y continúes. Los grandes guerreros no son recordados por nunca caer, sino por siempre levantarse. En el NoFap, disciplina es volver para la lucha a cada día, con humildad y firmeza. Haz de la disciplina un ritual. Establece horarios fijos para despertar, para alimentarte, para estudiar, para entrenar. Coloca orden en tu vida y verás cómo los impulsos pierden fuerza cuando no hay espacio para ellos. El vacío abre puertas para la adicción. La rutina cierra esas puertas. Escribe metas pequeñas, pero diarias. Leer 10 páginas, caminar 20 minutos, beber 2 litros de agua. No subestimes el poder de lo simple hecho todos los días.
Y recuerda, disciplina no es prisión, es libertad. Muchos confunden el control con restricción, pero en verdad, disciplina es el camino para ser dueño de sí. Quien hace todo lo que quiere no es libre, es esclavo de los deseos. Quien elige incluso cuando es difícil, ese sí es libre. Cuando miras para atrás y percibes que tienes control sobre tu vida, el sentimiento no es de falta, sino de poder. Este es el llamado a la disciplina. No un llamado fácil, pero necesario. Cada día sin pornografía no es solo un número en un conteo, es un ladrillo en la construcción de una vida sólida. Es el entrenamiento de la mente, el fortalecimiento del alma, la preparación del guerrero. Responde a ese llamado, porque el mundo no necesita de más hombres que ceden al primer impulso. Necesita de hombres que permanecen firmes, incluso cuando todo dentro de ellos pide lo contrario. La disciplina es la marca que separa niños de hombres, esclavos de libres, débiles de fuertes. Y hoy, en ese primer día, ya has comenzado a construir la tuya. El primer día del resto de tu vida. Llegar al fin del primer día no es solo tachar un número en el calendario, es atravesar un portal invisible entre la vieja versión de ti mismo y la nueva que comienza a nacer. Puede parecer exageración, pero piensa, ¿cuántas veces intentaste y no conseguiste pasar ni por esas primeras horas? ¿Cuántas veces caíste en el mismo día en que prometiste cambiar? Ahora, al encarar esa batalla de frente, estás rompiendo un patrón que parecía eterno. Eso no es poca cosa. La pornografía robó noches, drenó energía, destruyó confianza. Ella te hizo creer que eras más débil de lo que realmente eres, que no tenías elección, que estabas condenado a repetir el ciclo, pero hoy, al rehusarte a ceder, probaste que eso no es verdad. El primer día no trae aún todas las recompensas, no esperes milagros en 24 horas, pero trae algo más poderoso, la certeza de que es posible, y esa certeza es la semilla que, si es regada, va a transformar completamente tu vida. Mira para atrás por un instante. Piensa en todas las veces en que caíste, en todos los recomienzos frustrados. Ahora mira para adelante. Imagina lo que va a suceder si repites esa victoria mañana, después de mañana, y continúas acumulando días. La claridad va a aumentar, la energía va a volver, la confianza va a crecer. Cada decisión de resistir no es solo un no al placer barato, sino un sí a la vida que mereces. Pero entiende, la guerra no ha acabado. Este fue solo el primer campo de batalla. El enemigo aún va a intentar atacar, tal vez con más fuerza, tal vez con nuevas estrategias. Es por eso que no puedes acomodarte. Lo que conquistaste hoy es precioso de más para ser perdido mañana. Y la única forma de proteger esa victoria es continuar luchando. A partir de ahora, el NoFap no es solo un desafío, es una filosofía, un modo de vida. Cada día es una elección consciente de liberarse de la esclavitud y vivir como hombre entero, dueño de sí. Y por más difícil que sea, cada lucha vencida te va a dejar más fuerte que antes. Al final no se trata solo de vencer la pornografía, se trata de vencerte a ti mismo, de transformarte en alguien que vive con disciplina, honor y libertad. Entonces, guarda esta frase dentro de ti. Hoy no es solo el día 1, hoy es el primer día del resto de tu vida libre. Esa es la marca que llevas contigo. Es la bandera que plantas en ese campo de guerra. Es el recuerdo que va a resonar siempre que la tentación intente arrastrarte de vuelta. Ahora es tu vez de actuar. Escribe aquí en los comentarios Día 1. Simple así. Ese será tu compromiso público, tu grito de guerra, tu bandera hincada. Y cuando otros hombres vean, van a entender que no están solos, que forman parte de la misma legión. Y no te olvides de suscribirte al canal, porque cada nuevo video va a traer más armas, más estrategias y más fuerza para esa guerra. El día 1 ha terminado. El campo aún está lleno de humo, pero has permanecido de pie. Y a partir de aquí cada paso será una conquista. Levanta la cabeza, afirma el corazón y marcha. Porque la batalla ha comenzado, y no estás solo.